Las proteínas son polímeros macromoleculares. Tal vez podría ser redundante decir esto, pero macromoleculares porque son verdaderamente grandes, compuestos por aminoácidos que se encuentran unidos covalentemente y contienen por lo menos 50, algunos autores dicen 100, residuos de aminoácidos. Ya es importante destacar el término residuo. Cuando los aminoácidos forman parte de una proteína, pierden algunos átomos de su estructura original y por lo tanto, a partir de ahora, esos aminoácidos serán llamados restos o residuos. Las proteínas se caracterizan por tener un muy alto contenido de nitrógeno. El contenido puede estar alrededor del 16%. No todas las proteínas tienen exactamente el mismo contenido de nitrógeno. La mayoría de los polipéptidos contienen entre 50 y 2000 residuos, pero esto no es algo que discutiremos más adelante. Hay muchísima variabilidad en el tamaño y composición de las proteínas. Es resaltante que de las dos series estereoquímicas que tenemos para los aminoácidos, sobre lo cual comentaremos más adelante, los compuestos proteicos están constituidos mayoritariamente por aminoácidos de la serie estereoquímica L. Si bien existen en la naturaleza, sobre todo en microorganismos, algunos aminoácidos de la serie D, incluso en algunas estructuras de mamíferos, pero la gran mayoría de las proteínas contiene exclusivamente aminoácidos de la serie estereoquímica L. Un hecho que se observa con frecuencia es el que proteínas de tamaños muy grandes suelen ser estructuras que están formadas por varios polipéptidos, por varias cadenas. Aunque existen varias hipótesis sobre esto, se asume que el producir una cadena muy grande conlleva también el riesgo de la aparición de errores. Restituir la estructura libre de errores habría que degradar una proteína muy grande. Por lo tanto, proteínas grandes tienden a ser proteínas formadas por varias cadenas polipeptídicas. Si consideramos una masa promedio por residuo de 110 Dalton, ya que los residuos tienen masas que varían desde la más pequeña, que es glicina, hasta la más grande, que es triptófano, eso nos daría entre 5500 y 220.000 Dalton de peso, donde encontramos la mayor parte de las proteínas. Es frecuente expresar estas masas en múltiplos porque no nos interesa la masa exacta. Entonces decimos que la masa está entre 5,5 y 220 kilodalton para la mayoría de las proteínas. Las proteínas están organizadas inicialmente como estructuras lineales porque resultan de copiar moldes lineales también, como el RNA y el DNA. Y algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que son capaces de soportar una enorme diversidad estructural. Es decir, con 20 aminoácidos como mínimo y con tamaños variables y con la posibilidad de ubicar a esos aminoácidos en distintas posiciones, la variabilidad estructural, es decir, el número de moléculas diferentes que se puede lograr es tremendamente grande. Aquí tenemos algunos datos moleculares de algunas proteínas, simplemente para mirar algo de la diversidad. Podemos ver una proteína humana pequeña como el citocromo C, que tiene 104 residuos y una sola subunidad.
Podríamos ver una proteína un poco más grande como el interferón gamma de conejo con 288 residuos y 2 subunidades. Nuestra muy conocida hemoglobina humana, que tiene en total 574 residuos, pero está organizado en 4 subunidades. La glutamina sintetasa de una bacteria, Escherichia coli, que tiene 5.616 unidades de aminoácidos dispuestas en 12 cadenas iguales. Y algo absolutamente anormal, la titina, una proteína muscular humana, que tiene casi 27.000 residuos. Es una proteína muy grande, o sea, con una masa de casi 3 millones de Dalton, y sin embargo está constituida por una sola cadena polipeptídica. Insisto, esto es una situación bastante anormal. Eso es para reforzar el concepto de que algunas cuestiones en biología no se pueden generalizar tan fácilmente. En cuanto a la composición de las proteínas, estas están constituidas por un número y tipo variable de residuos. Aquí tenemos dos ejemplos de proteínas de bovino. Una es el citocromo C, donde su residuo más importante es lisina. De los 104 que posee, 18 son lisina y 14 son residuos de glicina. Sin embargo, hay otros residuos, como por ejemplo triptófano, serina, que solamente están presentes una vez, es decir, con una riqueza del 1%. En cambio, el quimotripsinógeno bovino, una proteína más del doble en tamaño, es una proteína muy rica en serina. También tiene abundancia de treonina, valina y alanina, y sin embargo es una proteína que no tiene proporcionalmente tanta lisina. Esto nos indica que la variabilidad de la composición de aminoácidos va a ser una constante. Esos aminoácidos que encontramos en las proteínas, vamos a encontrar los 20 aminoácidos que están codificados en el código genético, pero también encontraremos aminoácidos proteicos adicionales, pero que no están codificados, y estos resultan de modificaciones de estos aminoácidos originales. Por ejemplo, la fosfoserina o la hidroxilisina. Luego discutiremos más sobre eso. Sin embargo, en organismos en general, incluyendo las células humanas, hay aminoácidos que no forman parte de proteínas, como por ejemplo la ornitina, un intermedio de la síntesis de la urea, o el delta-aminoleucinato, un intermedio de la síntesis de hemo. O sea, a estos aminoácidos le llamamos aminoácidos no proteicos. Por tanto, de los aminoácidos que hay en la naturaleza, y se conoce un número muy alto, superior a 300 aminoácidos en la naturaleza, vamos a encontrar 20 dentro del código genético. Vamos a encontrar en las proteínas otros que no están codificados, pero proceden de modificación de estos 20. Y fuera de las proteínas encontraremos otros aminoácidos. Algo importante con relación a las proteínas, y es dado que tienen que cumplir múltiples funciones, es su solubilidad y estabilidad. Podríamos decir que los aminoácidos son todos solubles en agua. Son moléculas pequeñas, polares. Sin embargo, no todas las proteínas son solubles en agua. De hecho, más que solubilidad, deberíamos decir capacidad de dispersión o de formar suspensiones en el agua, debido a que tienen una masa molecular muy grande. De todos modos, esta dispersión coloidal pueden ser relativamente inestables, dependiendo del calor, la propia agitación, la presencia de oxígeno y especies oxidantes, la radiación ultravioleta y otras formas de radiación ionizante,
la fuerza iónica del medio y el pH. Como estamos hablando de macromoléculas que tienen estructura muy diversa, también la estabilidad de las proteínas va a ser muy variable, muy diversa. Es decir, al cambiar la estructura, cambiará la estabilidad. En cuanto a la solubilidad, la solubilidad de las dispersiones de proteínas están muy influenciadas por el pH, la constante dieléctrica del disolvente y la fuerza iónica del medio. Normalmente las proteínas las encontramos dispersas en medio acuoso, digamos aquellas que se encuentran en el plasma sanguíneo, las que se encuentran en el citoplasma, las que se encuentran en la matriz mitocondrial, y en esas condiciones se encuentran solvatadas. Si ocurre algún cambio en la solvatación de la proteína, puede hacer que se vuelva inestable la dispersión. Las proteínas se agreguen, forman conjuntos de mayor masa y esto motiva su precipitación, es decir, dejan de estar en suspensión para precipitar. La fuerza iónica muy baja en una dispersión de proteína favorece las interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de proteína y hace que éstas se agreguen y precipiten. Si tenemos proteínas que precipitaron porque la fuerza iónica del medio disminuyó, el agregado de pequeñas cantidades de sal como cloruro de sodio va a favorecer su solubilidad. Y este proceso se denomina salting in o disolución por salado. Un fenómeno que representa esta pérdida de solubilidad o disminución de solubilidad de las proteínas al disminuir la concentración de sal se observa cuando a una muestra de suero sanguíneo le vamos agregando pequeñas cantidades de agua destilada. De ser una disolución que se ve transparente, empieza a ponerse turbia porque algunas proteínas pierden sus cualidades de solubilidad. Por otro lado, la fuerza iónica muy alta disminuye la solubilidad de las proteínas, ya que cuando agregamos sales como sulfato de magnesio o sulfato de amonio, que son las que frecuentemente se usan en el laboratorio para precipitar proteínas, hacen que estos iones atraigan las moléculas de agua que estaban solvatando a las proteínas. Entonces la proteína pierde su solvatación, pierde o debilita esa esfera de solvatación y hace que las proteínas se agreguen precipitando. Este fenómeno en inglés se denomina salting out o precipitación por salado. Un detalle que hay que considerar, que las proteínas que tienen pesos moleculares más grandes precipitan con el agregado de menor concentración de sal. Por ejemplo, una proteína pequeña como la albúmina del plasma, o si quieren albúmina sérica como se le denomina habitualmente, es la misma proteína, con una masa de entre 65 y 70 kilodalton, precipita con soluciones de sulfato de amonio pero a saturación. Mientras que las globulinas, por ejemplo la IgG tiene 50 kilodalton, precipitan con sulfato de amonio entre 35 y 55% de saturación. Es decir, a mayor masa molecular necesitamos menor concentración de sal para volver inestable la dispersión y hacer que la proteína precipite. Veamos esto gráficamente. Aquí tenemos la solubilidad de una proteína cualquiera, en función de la concentración de sal. Cuando la concentración de sal es muy baja, también la solubilidad de la proteína es baja. Por tanto, podríamos aumentar su solubilidad incorporando sales, lo que llamamos disolución por salado. En un intervalo relativamente amplio, dependiendo de la proteína, de concentración de sal, la dispersión es estable, pero llega un punto en que el agregado de más sal, cuando decimos sal no nos estamos refiriendo precisamente a cloruro de sodio, son diversas sales las que se pueden utilizar. En este caso, a mayor concentración de estas sales, la solubilidad disminuye, lo que llamamos precipitación por salado o salting out. Mirando
este fenómeno a nivel microscópico, diríamos que en la zona en la cual la proteína está en disolución, está suspendida, las partículas de proteína se encuentran solvatadas, se encuentran dispersas, y esta solvatación favorece la suspensión en el agua, evita las interacciones muy fuertes, sobre todo las de carácter hidrofóbico, interacciones a corta distancia entre las moléculas de proteína. Cuando diluimos esta disolución, es decir, hacemos que haya menor concentración de sal, entonces se va a dar lugar a la precipitación por dilución. Es decir, en ese caso las proteínas se agregan porque la solvatación cambia. Recordemos que los iones pequeños también interfieren, haciendo que la interacción entre los macroiones no sea tan fuerte. En el otro extremo, la situación es a la inversa, pero el resultado es semejante. La gran concentración de sales hace que las moléculas de agua estén atraídas por estas sales y ya no estén solvatando las proteínas, dando lugar a la precipitación por salado. Por lo tanto, en esta gráfica tenemos dos zonas de proteína precipitada por baja concentración de sal o por alta concentración de sal. Esto tiene que servirnos para valorar la importancia de la concentración de los electrolitos en el mantenimiento de suspensiones de proteína en el medio fisiológico. Otros agentes que pueden cambiar la solubilidad de las proteínas son el cambio de la constante dieléctrica del medio, dado que cuando agregamos disolventes orgánicos neutros como el etanol o la acetona, van a facilitar la agregación de las proteínas porque disminuye la constante dieléctrica del medio y la solvatación. Y otro fenómeno del cual más adelante hablaremos con detalle también es el cambio de pH. Cuando una proteína está dispersa en un medio acuoso, puede estar formando aniones o cationes, y esos aniones o cationes lo que van a hacer es repelerse mutuamente, manteniendo una dispersión. En cambio, cuando las cargas se anulan, la carga neta de una proteína se anula, las proteínas tienden a agregarse. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Que cuando las cargas se anulan, estamos en lo que se llama el pH isoeléctrico, la solubilidad de las proteínas es mínima, ya que prevalecen las interacciones hidrofóbicas. Pasemos a analizar el segundo componente de este capítulo, de esta presentación, que es la clasificación de proteínas. Hay muchas maneras de clasificar las proteínas, y empecemos con esta que es muy clásica, que está basada en el resultado de un proceso de hidrólisis. La hidrólisis es la descomposición total de una proteína. Cuando después de este proceso de descomposición lo único que encontramos son aminoácidos, entonces decimos que la proteína es simple. La albúmina sérica o la insulina son ejemplos de proteínas simples, es decir, su hidrólisis produce solamente aminoácidos. Sin embargo, hay otras proteínas que cuando se hidrolizan, además de aminoácidos, se liberan uno o más grupos que no tienen carácter proteico, y a estos se los denomina grupos prostéticos. Los grupos prostéticos completan con el grupo proteico a la proteína, lo que llamamos la holoproteína. Por tanto, tenemos en la holoproteína un conjunto de grupo proteico o apoproteína, apo es como incompleta, más un grupo prostético. Dependiendo de cuál sea este grupo prostético, qué naturaleza tenga, también las proteínas conjugadas se pueden clasificar con estos ejemplos.
Las metaloproteínas tienen asociado un metal fuertemente, o sea, típicamente a través de orbitales D de los metales. Por ejemplo, la conitasa contiene hierro, la carboxipeptidasas contienen zinc, las proteínas sulfoférricas o de hierro no hemínico tienen hierro y azufre unido a la estructura de proteínas. Las glicoproteínas contienen uno o varios restos de hidrato de carbono, como la inmunoglobulina G, el colágeno o el receptor celular de las partículas de LDL. Las mucoproteínas tienen una cadena importante de glucosa-aminoglucano que está asociado covalentemente a las proteínas, y las mucinas del tracto digestivo son un ejemplo de eso. Las hemoproteínas son proteínas que tienen el grupo prostético M, y aquí encontramos la mioglobina, la hemoglobina, los citocromos y algunas enzimas también. Las fosfoproteínas tienen restos de fosfato, como la caseína de la leche. Las flavoproteínas tienen un conjunto estructural que encontraremos en algunos cofactores enzimáticos. Este resto de flavina, porque le confiere color amarillo, está presente y asociado de una manera muy fuerte a la proteína, por ejemplo, en la acilcoenzima deshidrogenasa. Hay otras proteínas que tienen unidos covalentemente ácidos grasos, y a ellas las llamamos lipoproteínas. Por ejemplo, la subunidad alfa de las proteínas G tienen restos de ácidos grasos, y estos restos de ácidos grasos sirven para interactuar con la porción hidrofóbica de las membranas, contribuyendo a su anclaje. Es muy importante distinguir lo que es una molécula de lipoproteína de lo que son las partículas de lipoproteína, que son agregados que permiten el transporte de lípidos en medios acuosos como el plasma sanguíneo, pero de ellos hablaremos mucho más adelante en el capítulo de lípidos. Otra manera de clasificar las proteínas tiene que ver con su conformación, es decir, la forma, el aspecto que adquieren. Y aquí tenemos dos tipos, las fibrosas y las globulares. Las fibrosas van a formar hebras como cadenas extendidas o láminas también extendidas, y estas cadenas se ordenan a lo largo de un eje, formando estructuras fibrilares o laminares. ¿Qué características tienen? Son poco solubles en agua y disoluciones de sales, son químicamente bastante estables y cumplen funciones estructurales. Las encontramos, por ejemplo, en los tendones, en los huesos, en la aponeurosis. Ejemplo, las queratinas, el colágeno o la elastina son algunas manifestaciones de proteínas de carácter fibroso. Por otra parte, tenemos las proteínas globulares, y estas adoptan formas esféricas u ovoides por el plegamiento de su cadena. Entonces hay que distinguir aquellas cadenas que tienen una sola conformación a lo largo de toda su extensión, o que se cambia la dirección de una manera regular, a aquellas que, o mejor distinguirla de aquellas que se pliegan, dando lugar a estas formas con carácter aproximadamente esférico. Estas proteínas tienen como carácter que la mayoría son solubles, suelen ser menos estables, es decir, se hidrolizan con más facilidad, presentan plegamiento en su estructura, y son las que desarrollan las funciones que podríamos llamar más nobles de la fisiología celular. Son las enzimas que desarrollan función catalítica, proteínas transportadoras, proteínas de almacenamiento, los anticuerpos que generan protección, proteínas que participan en los fenómenos de señalización como los receptores hormonales o las proteínas transductoras. Ejemplos: tenemos la hemoglobina, la albúmina sérica, los anticuerpos, todas las enzimas del metabolismo dentro de esta categoría de proteínas globulares. No es
una categoría según la conformación, pero sí es un término que es conveniente aclarar ya en este punto, que es lo que se llaman paraproteínas. Son proteínas que han experimentado algún tipo de modificación estructural y ella puede ser hechas por medio físico o químico, es decir, podemos nosotros desarrollar esa modificación, por ejemplo, cuando convertimos colágeno en gelatina. Gelatina propiamente dicha no es una proteína en la naturaleza, sino que es una proteína derivada del colágeno, por lo tanto una paraproteína. En algunos casos esta alteración de estructura tiene que ver con fenómenos biológicos. Por ejemplo, en una patología llamada mieloma múltiple aparece la proteína de Benz-Jones. Esta transformación de una proteína en su paraproteína altera su funcionalidad. No tenemos que olvidar que las proteínas son estructuras que mantienen una relación muy fuerte con su funcionalidad. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de proteínas simples, como la insulina y la albúmina del plasma, con distinto número de residuos, pero con la característica común de que están constituidas solamente por aminoácidos. En la tabla que está al lado tenemos algunos ejemplos complementarios de proteínas conjugadas. Lipoproteínas con su grupo prostético lipídico, glicoproteínas, las que contienen carbohidratos, fosfoproteínas, las que contienen grupos fosfatos, hemoproteínas, las que contienen hemo, flavoproteínas, los que contienen restos de flavina, y metalosproteínas, las que llevan unidos iones metálicos. Otra forma de clasificar las proteínas en función de su solubilidad. Vamos a prestar atención solamente a algunos grupos más importantes, empezando con las albúminas. Son proteínas muy solubles en agua y en disoluciones salinas diluidas, coagulan por el calor, por lo tanto pierden sus niveles estructurales superiores y ya dejan de ser solubles. También precipitan con disolventes orgánicos como el etanol y con sulfato de amonio a saturación. Como ya mencionamos antes, al ser unas proteínas relativamente livianas, requieren una alta concentración de sal para precipitar. Las globulinas no son tan solubles en agua, algunas incluso son insolubles en agua, son solubles en disoluciones salinas diluidas, también coagulan por el calor, también precipitan con disolventes orgánicos y precipitan con sulfato de amonio a semisaturación. Al ser de mayor tamaño, ya con menor concentración de sales se produce su precipitación. Las glutelinas son proteínas de origen vegetal, solubles en ácido y base diluida, pero insolubles en disolventes orgánicos neutros, también coagulan por el calor, y un ejemplo de ellas es la gliadina, proteína presente en trigo, avena, centeno y cebada. Habrán visto esta abreviatura en algunos alimentos, dice libre de TAC, para advertir a los pacientes celíacos de la presencia de gliadina en algunos productos de carácter alimenticio. Las protaminas son proteínas que solubles en agua y en disoluciones básicas diluidas, pero que no coagulan por el calor. Las prolaminas son solubles en alcohol a 70-80%, pero no solubles en agua, tampoco coagulan y ricas en prolina. Y las histonas son proteínas muy básicas que no coagulan por el calor, pero solubles en agua y disoluciones ácidas diluidas. La denominación escleroproteínas se refiere a proteínas que manifiestan cierta resistencia a la solubilidad. Son proteínas duras en el sentido de resistentes. Tampoco se disuelven en soluciones salinas diluidas ni en disoluciones de ácidos y bases,
ni disolventes orgánicos. O sea, típicamente aquí encontramos a las proteínas fibrosas. Otro criterio que podemos emplear para que estas cumplen así la función que podemos considerar más noble en la fisiología celular, la función catalítica. O sea, ahí tenemos ejemplos las enzimas, proteínas con función regulatoria, como las que constituyen los receptores celulares, las proteínas de transducción, las hormonas de naturaleza proteica, función contráctil ejercida por proteínas de los músculos, función estructural de soporte, como la que desarrolla el colágeno en huesos, cartílagos, tendones y la elastina, función de transporte, como la hemoglobina transportando gases, o transferrina y ceruloplasmina transportando iones, o las proteínas como la albúmina sérica que transporta algunas hormonas. Otras proteínas cumplen funciones de reserva, como la ferritina que almacena hierro, o funciones protectoras, como los anticuerpos, el fibrinógeno que se encuentra en el plasma sanguíneo, o el complemento sérico. También en la naturaleza hay proteínas con función defensiva, las toxinas bacterianas de naturaleza proteica, algunos venenos de animales, la ricina de origen vegetal, pero también tenemos proteínas con carácter defensivo elaboradas por nuestras células como los interferones. Y agregaríamos algunas proteínas que se utilizan como indicadores de disfunción o que son activas en algún periodo del desarrollo, como las proteínas placentarias y oncofetales. En cuanto a su organización, hay una clasificación muy simple en función del número de cadenas que forman una proteína completa. Si decimos proteína completa, nos referimos a una proteína funcional. Algunas con una sola cadena son capaces de cumplir la función que desarrollan, y estas proteínas se denominan monoméricas. Están constituidas por un solo polipéptido, es decir, una cadena única que tiene un principio y un fin, como la albúmina o la mioglobina. En este caso aquí vemos lo que sería una molécula de mioglobina. Otras proteínas son más complejas y denominamos oligoméricas porque contienen más de un polipéptido. Y hay una gran diversidad de proteínas oligoméricas. Así, la hemoglobina se describe como alfa 2 beta 2 porque tiene 4 unidades diferentes, pero en 2 pares, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Las unidades alfa son idénticas en estructura, las 2 unidades beta también. Otro ejemplo de proteína oligomérica es la glutamina sintetasa de Escherichia coli. Es una proteína que denominamos alfa 12, quiere decir que son 12 unidades iguales. La glucógeno fosforilasa tiene una estructura alfa 2, son 2 unidades iguales. La proteína G trimérica tiene 3 unidades diferentes, alfa, beta y gamma. Y otro ejemplo más lo constituye la glucógeno fosforilasa quinasa, que tiene una estructura alfa, beta, gamma, delta 4 veces, es decir, un heterotetrámero que se repite 4 veces. Estos ejemplos nos dan una muestra de qué tanto se puede complicar la estructura de una proteína mediante la asociación con otras subunidades con la misma o diferente estructura polipeptídica. Según su expresión, es decir, cuándo podemos encontrar estas proteínas en la célula, hablamos de proteínas constitutivas, aquellas que se encuentran presentes en la célula siempre, y son proteínas que se asocian a una función básica de la célula, algunas estructurales como los microtúbulos o algunos receptores de
de membrana, como por ejemplo el receptor de acetilcolina, que se necesita siempre, o algunas que cumplen funciones metabólicas básicas, por ejemplo las enzimas de la glicólisis, siempre van a ser necesarias en una célula. Por otra parte, tenemos proteínas que son requeridas en determinados momentos de la vida celular y se denominan proteínas inducibles. Estas pueden cambiar su concentración en el día o a lo largo de la vida de la célula, dependiendo de la necesidad de esta. Incluso pueden llegar a desaparecer completamente para luego ser expresadas de vuelta. Tenemos en esta categoría los citocromos del sistema CIP de biotransformación o las proteínas del choque térmico. Las proteínas son capaces de exhibir diversos niveles de organización. Si bien no todas las cadenas polipeptídicas pueden hacerlo, se requiere cierto tamaño para exhibir algunos de estos niveles de organización. Podemos reconocer fácilmente 4 niveles de organización en la estructura de las proteínas. El primer nivel es el primario, es el básico, el indispensable, y está dado por la secuencia de aminoácidos, es decir, los distintos residuos de aminoácidos ya enlazados covalentemente constituyen la estructura primaria. El enlace que los mantiene unidos a un enlace covalente, por lo tanto, es estable y genera una secuencia lineal. Muchas proteínas adquieren lo que llamamos nivel secundario de organización y esto se entiende como la vinculación de residuos que se encuentran cercanos en la secuencia, aunque no necesariamente a continuación, pero con cierta proximidad. Esta proximidad se da por cambios de dirección o rotaciones donde es permitido en la estructura polipeptídica y se hacen para evitar repulsiones, es decir, en procura de mayor estabilidad estructural. Este nivel de organización frecuentemente se encuentra consolidado mediante la formación de puentes de hidrógeno, típicamente entre el oxígeno de un grupo carbonilo del enlace peptídico con el protón amínico de otro enlace peptídico, no del mismo. Algunas proteínas, a pesar de tener niveles superiores de organización, no tienen estructura secundaria. Esto conviene aclarar que una proteína con un nivel de estructura superior no necesariamente tiene que ir pasando por todos ellos. Lo importante es que para ser proteína tiene que tener estructura primaria, pero podría ser carente o poseer muy poca estructura secundaria y sin embargo tener estructura terciaria. La estructura terciaria vincula residuos que en la secuencia polipeptídica se pueden encontrar muy lejanos unos de otros, pero esto ocurre debido a que el péptido se encuentra plegado. El plegamiento es el factor distintivo, el fenómeno distintivo de las estructuras terciarias y es lo que permite obtener proteínas globulares. La interacción que consolida esta estructura o este nivel de organización estructural son las interacciones hidrofóbicas, fundamentalmente entre los R hidrofóbicos de los aminoácidos, interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, incluso puede haber consolidación mediante puentes bisulfuro. Y finalmente la estructura cuaternaria es aquella que se logra cuando se vinculan dos o más cadenas polipeptídicas que pueden tener el mismo origen génico o distinto. Las interacciones que mantienen la estructura cuaternaria también son muy diversas. Tenemos las interacciones iónicas, las interacciones hidrofóbicas, la formación de puentes de hidrógeno y en algunos casos formación de puentes bisulfuro, ¿verdad? Por ejemplo, en la estructura de los anticuerpos. Algo que hay que destacar es que la estructura cuaternaria no es algo que simplemente sea más complicado para aumentar la fortaleza de la función que cada cadena
contribuye, con que cada cadena está contribuyendo, sino que el hecho de tener este tipo de estructura con organización superior le permite a la proteína exhibir propiedades biológicas superiores. Cuando estudiemos en detalle las hemoproteínas, vamos a ver que, por ejemplo, la hemoglobina, que es una estructura de hemoproteína cuaternaria, presenta cualidades, sobre todo de carácter regulatorio, muy superiores a las que presenta mioglobina, que es una proteína con nivel terciario como nivel más grande. Esta clasificación de los niveles organizacionales va a ser lo que utilizaremos para ir desarrollando los siguientes componentes del estudio de las proteínas. Con relación a esta estructura, cuando se pierde la estructura primaria, decimos que el fenómeno es una hidrólisis y este es un fenómeno irreversible. Es decir, una vez que la proteína se hidrolizó, los aminoácidos quedan sueltos y ya no se puede reconstruir espontáneamente la proteína. Este fenómeno puede ser realizado en el laboratorio por medio de ácidos, bases o enzimas, y a nivel biológico se realiza mediante enzimas. La pérdida o alteración de los niveles estructurales superiores, que van del nivel secundario, terciario y cuaternario, recibe el nombre de desnaturalización, y este proceso puede ser reversible si no se desarrolló de una manera muy enérgica. La proteína puede desnaturalizarse por variaciones de pH, es decir, cambio en la acidez, por dilución, por agregado de sales o de disolventes orgánicos o detergentes. Si la pérdida de los niveles superiores de estructura es de carácter irreversible, decimos que es un fenómeno, estamos en presencia de un fenómeno de coagulación, por ejemplo, por el calor. Denominamos estructura nativa aquella estructura de una biomolécula, pero en este caso una proteína, que le permite mostrar todas sus propiedades funcionales. Cuando una proteína es capaz de mostrar toda su funcionalidad, decimos que tiene la estructura nativa. En cambio, cuando se desnaturaliza, ya se acompaña por pérdida parcial o total de la funcionalidad, aunque conserve su estructura primaria. Aquí tenemos un mapa conceptual que nos permite revisar lo desarrollado hasta ahora en cuanto a estructura y clasificación de proteínas. Podemos ver aquí las distintas funciones que cumplen las proteínas, los tipos de proteínas según su forma, los niveles estructurales que puede adoptar una proteína y cuáles son las fuerzas o interacciones que mantienen cada uno de esos niveles. Asimismo, en qué consiste la desnaturalización y cómo esa desnaturalización puede lleva a la estructura de defunción cuando se hace alterando solo niveles superiores o cuando la modificación estructural implica la hidrólisis, ya llegamos a un fenómeno de carácter irreversible.